Buenos días o buenas noches a todos, no sé cómo me estaréis viendo, aquí ahora ya es de noche, es cuando estoy grabando la clase. Y nada, pues vamos a empezar un tema nuevo. El último que habíamos visto era el de... hablamos del concepto de corriente eléctrica, de resistencia, y finalmente también introdujimos el concepto de circuito eléctrico. En este tema, ya el tema 7, siguiendo la numeración de ingeniería electrónica, pues vamos a hablar del campo magnético, ¿vale? Entonces, en el campo, los puntos que vamos a ver en este tema pues son un poco los siguientes. Vamos a introducir el concepto de campo magnético, hablaremos de qué es el magnetismo, un poco una introducción histórica del campo magnético en sí, y hablaremos de las líneas de campo magnético. Ya si recordáis, pues estuvimos hablando de las líneas de campo eléctrico y bueno, pues vamos a ver algunas diferencias que tienen entre las líneas de campo eléctrico y las líneas de campo magnético. No son exactamente, no son iguales, aunque el concepto matemático pueda ser el mismo, a nivel, digamos, físico, pues hay alguna diferencia. Después hablaremos pues del concepto de fuerza magnética, que era bastante sencillo cuando hablamos de campo eléctrico, pero en el caso del campo magnético pues es un poco más complicado, ¿no? Necesita una expresión que hay que explicar un poco más y dedicarle algo más de tiempo. Y nos centraremos y primero introduciremos la fuerza magnética sobre cargas puntuales y después ya nos iremos a corrientes, que son realmente posiblemente las más comunes y las que más nos van a interesar, ¿no? Bueno, pues el campo el magnetismo empezó hace, pues probablemente hace unos 2500 años. Ya hay constancia histórica de algunos eventos relacionados con el magnetismo, ¿no? Y entonces observaban que algunos fragmentos de hierro, cuando se le acercaban determinados minerales, ¿no? Pues entonces eran atraídos por esos minerales, ¿no? Un poco lo que podríamos ver aquí. Y como esos minerales eran muy comunes en la ciudad de Magnesia, que está en el occidente de Turquía, o estaba, la verdad que no sé si seguirá existiendo, pues entonces a esos minerales se les acabó llamando pues magnetita, y por eso a los fenómenos magnéticos pues les llamamos así, por la ciudad turca de Magnesia. Bueno, turca no, en aquel momento era Grecia. Y bueno, pues lo que observamos es que cuando tenemos esos imanes permanentes, que pueden ser fruto de esos minerales, entonces pues observamos que cuando lo acercamos a través de uno de sus extremos, en el otro pues puede ser que se atraigan, pero si al segundo le damos la vuelta, pues entonces se atraen, ¿no? Entonces si nombramos a cada uno de esos polos, pues podemos llamar a uno polo norte, polo sur, y entonces vemos, y en el otro hacemos lo mismo. Si cuando están juntos se repelen, y el otro, pues cuando le demos la vuelta, que el polo sur se va a atraer, ¿no? Entonces polo norte y polo sur se atraen, polo norte y polo norte se repelen, polo sur y polo sur también se repelen, ¿vale? Eso es lo que observamos, ¿no? A nivel, digamos, cualitativo, cuando acercamos dos imanes. Si lo acercamos a un trozo de hierro, pues vemos que independientemente de la dirección en la cual lo acerque, o sea, si lo acerco, digamos, con el polo norte, pues el trozo de hierro se atrae, y si lo acerco por el polo sur, pues también se atrae. Digamos, el imán no sabe, o el hierro no sabe si se está acercando al polo norte o al polo sur, ¿no? Bueno, pues eso es un poco a nivel cualitativo lo que observamos, ¿no? Y entonces ahora se trata, igual que hicimos con el campo eléctrico, ahora se trata de intentar encontrar un modelo matemático que nos explique, o que nos dé una coherencia y una explicación de todos estos fenómenos, ¿no? Bueno, pues esa forma en la que interactúan los imanes permanentes, o la forma que interactúan con determinados metales, se puede modelar a través del campo magnético, ¿no? Utilizaremos la letra B para nombrarlo,
y el campo magnético es un campo vectorial, igual que teníamos con el campo eléctrico. Un campo vectorial que, si recordáis, era una función que a cada punto del espacio le asignaba un vector, pues con el campo magnético ocurre lo mismo. Los campos magnéticos se generan por cargas en movimiento. Eso lo veremos en un tema posterior con bastante más detalle. En este tema lo que nos vamos a centrar es sobre los efectos del campo magnético sobre las cargas, es decir, las fuerzas, ¿vale? Cómo los campos magnéticos acaban ejerciendo una fuerza sobre una carga. Y veremos que una de las condiciones para que se manifieste esa fuerza es que la carga tiene que estar en movimiento, ¿vale? Lo que os digo, el campo magnético es una magnitud vectorial, ¿vale? La unidad del campo magnético en el sistema internacional es el Tesla. Tesla, ya sabéis que es un ingeniero de origen croata que se llamaba Nikola Tesla, y bueno, pues hizo unos experimentos. En realidad no hizo ningún experimento, él era ingeniero, contribuyó mucho al desarrollo de los motores de inducción y la verdad que tuvo una vida muy interesante. Y si os interesa un poco la vida de Tesla, pues sale en una película que es bastante nueva que se llama La Guerra de las Corrientes, que a no ser que seáis profesores de electromagnetismo, pues probablemente no resulte muy interesante, la verdad. Y creo que está siendo un fracaso bastante grande en taquilla, como es lógico, ¿no? ¿Quién va? No sé, no hay mucha demanda de saber la historia de cómo se inventó la bombilla, ni de cómo son ni cómo se electrificó las ciudades, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bueno, un poco esto ya creo que lo he comentado en alguna ocasión, pues siempre que querramos representar vectores que entran hacia dentro del papel, vamos a utilizar este símbolo, que es como si fuera digamos, una forma de recordarlo es imaginarse que esto es un dardo, es la parte de atrás de un dardo, y entonces cuando vas a tirar un dardo, pues ese dardo tú le ves las plumas, ¿no? Y este de aquí, pues es cuando el dardo sale del papel, o un vector sale del papel, y entonces vemos solamente la punta del dardo. A veces se explica como una flecha, pero claro, es que la flecha pues se puede dibujar de muchas maneras, te la puedes imaginar de muchas maneras. Para mí es menos confuso si dices dardo. Un dardo, la verdad que creo que tiene una representación más clara, ¿vale? Bueno, y como algunos también me lo habéis pedido, pues este de aquí es Tesla, este es mi gato, bueno, tengo dos, este es Tesla, que se llama, pues ya sabéis, como el ingeniero serbo-croata, el ingeniero croata, no serbo-croata, croata, y nada, se acaba de ir porque no le gusta nada la compañía humana. Bueno, sí le gusta, lo que pasa que no. Bueno, pues ahí está Tesla, ya hemos hablado un poco de Tesla, ingeniero y gato. Bueno, las líneas, una cosa interesante de las líneas de campo es que no representan líneas de fuerza. Esto es importante porque, si recordáis, las líneas de campo eléctrico, o cuando hablábamos del campo eléctrico, pues la fuerza eléctrica era directamente proporcional, según la carga, al campo eléctrico, ¿no? Entonces, si yo represento aquí un campo eléctrico, pues, y ahí en ese campo hay una carga, ¿vale? Una carga Q, pues la fuerza eléctrica que siente esa carga, pues va en la misma dirección que el campo eléctrico, ¿no? Esto sería el campo eléctrico y esto es la fuerza eléctrica, ¿vale? Sin embargo, la fuerza magnética no se comporta así. Veremos en un momento cuál es la expresión, pero bueno, la voy a adelantar ya. La fuerza magnética, las líneas de campo magnético las fuerzas magnéticas no se comportan así, sino que la fuerza magnética tiene esta expresión, Q por V, producto vectorial por B, ¿vale? Esta es la línea de campo magnético. Entonces una carga que está aquí, pues nota una fuerza que no va en la dirección del campo, ¿vale? Lo voy a poner así
De momento ya en un momentito hablaremos en más detalle de qué dirección tiene esa fuerza y tal. Pero es importante no mezclar estos dos, no liarse con esto, porque la fuerza eléctrica va en dirección del campo eléctrico, pero la fuerza magnética nunca va en dirección del campo magnético. Siempre es perpendicular al mismo, ¿vale? Entonces, otra cosa que ocurre con las líneas de campo es que siempre se cierran sobre sí mismas. Las líneas de campo siempre tienen que estar cerradas sobre sí mismas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, formando lazos así, pero nunca jamás vamos a ver algo tal que así. Nunca vamos a ver líneas de campo. Esto no es posible, ¿vale? Esto no puede ser, ¿vale? Siempre se tienen que cerrar las líneas de campo sobre sí mismas, ¿vale? Las líneas de campo eléctrico, de momento, no eran así. Hasta ahora no hemos visto líneas de este tipo. Todas las que hemos visto eran así. Y salían... ¿De dónde salían estas líneas de campo? Pues sí, salen de las cargas positivas. Salen de las cargas positivas, y si fuera negativa, pues justo al revés, ¿no? Y claro, fijaros, entonces, ¿por qué no puede pasar esto? Bueno, pues porque aquí no existe una carga magnética positiva, no existe algo como la carga magnética positiva. Entonces, fijaros, el hecho de que las líneas de campo siempre se tengan que cerrar sobre sí mismas, lo que nos está diciendo es que no existen cargas magnéticas positivas ni cargas magnéticas negativas. Eso de las cargas magnéticas se ha buscado, hay algunos modelos que predicen un poco la existencia de cargas magnéticas, pero a pesar de todos los esfuerzos, pues nunca jamás se han observado experimentalmente. A veces ves noticias de que un grupo dice que ha visto la carga magnética. No es verdad, no es verdad. Lo que ven son cosas, son fenómenos que normalmente ocurren dentro de algunos materiales, y entonces se asemejan a lo que parecería una carga magnética, pero no es una carga magnética aislada en vacío. Si fuera así, pues habría que cambiar toda la física y no estamos como para eso, ¿no? Otra cosa también es que las líneas de campo, fijaros, entonces dices, bueno, ¿y qué pasa en un imán? Bueno, pues en un imán ocurre lo mismo. Imaginaos, si estas líneas de campo son de un imán, pues puedo aprovechar ya que tengo aquí el dibujo. Aquí tendría el imán, ¿vale? Y entonces, pues, dentro, no es que nazcan aquí en el polo norte del imán, este sería el polo norte del imán, ¿no? Porque es el polo norte porque las líneas de campo salen de él, ¿vale? Y este es el polo sur porque las líneas de campo se meten en él. No es que aquí haya, no es como un dipolo eléctrico. ¿Recordáis la forma que tenía las líneas de campo eléctrico de un dipolo? Pues era una cosa así, ¿no? Fijaros que, bueno, se parecen un poco, pero es que el problema aquí es que si tú coges este imán y lo divides por la mitad, haces así, pop, y te llevas cada lado, pues al fin, este trozo de arriba no pasa a ser un polo norte independiente, que sería lo mismo que una carga aquí magnética positiva. Este vuelve a tener polo norte y polo sur, y este vuelve a tener polo norte y polo sur. Entonces tienes dos imanes algo menos potentes, cada uno con las líneas de campo naciendo en el polo norte y muriendo en el polo sur, ¿vale? Entonces no puedes tener polos norte y polos sur por separado, ¿vale? Fijaros, si yo pongo aquí una brújula o un segundo imán, voy a pintarlo así en rojito o mejor en naranjita para no liarnos. Bueno, pues ese segundo imán, si lo pongo aquí, su polo norte quiere apuntar, su polo norte apunta hacia arriba, porque lo que le atrae el polo norte este de aquí es su polo sur, ¿vale? Si esto lo representamos así, en vez de dibujar NS, es más follón, pues decimos el polo norte, voy a dibujar una flechita que nace en el polo sur y muere en el polo norte. Bueno, pues si yo ahora cojo una brujulita, un imán pequeñito y lo pongo aquí, fijaros que las líneas o lo que va a pasar es que su polo sur se quiere atraer al polo norte, ¿no? Entonces fijaros, si os paráis a pensarlo, esto, si ahora pienso en la Tierra,
y dibujo y yo estoy aquí, ¿no? En Granada, esto aquí es Granada, y tengo mi imán, pues claro, el polo norte de mi imán, ¿hacia dónde apunta? Bueno, pues el polo norte de vuestro imán va a apuntar hacia el polo norte, ¿vale? O sea, eso está bien, vuestro imán está bien. Lo que pasa es que la Tierra tiene el polo norte geográfico, tiene el polo sur magnético. Las líneas de campo de la Tierra son tal que así. Se entran por dentro de la Tierra y van así. ¿Vale? Muy bien. Pues vale, vamos a continuar. Entonces, las brújulas, pues todas apuntan hacia el polo sur magnético, que es el polo norte geográfico. Vale, resumiendo un poco. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Muy importante esto, no lo olvidéis. Las líneas de campo magnético no nacen ni mueren, siempre forman lazos cerrados, que si estás hablando de un imán, se van a cerrar dentro del imán. Aunque no, muchas veces no lo vamos a representar porque por comodidad, ¿no? Pero siempre que sepáis que dentro del imán continúan esas líneas de campo. Vale. Un concepto que vamos a utilizar, en este tema quizá no demasiado, pero en los posteriores sí, lo usaremos bastante, es el concepto de flujo magnético. ¿Vale? El flujo magnético, pues... ¿qué es? Pues si recordáis, habíamos definido el concepto de flujo eléctrico, ¿no? Que era el siguiente. El flujo eléctrico era la integral de superficie del campo eléctrico, ¿no? Pues el flujo magnético es exactamente lo mismo, no hay ninguna novedad. Una vez que ya habéis cogido soltura con el cálculo de flujos eléctricos, no os cuesta ningún trabajo pensar en cómo serían los flujos magnéticos. Lo que ocurre es que, si recordáis, pues justo después de esto, pues ya introdujimos la ley de Gauss, que nos decía lo siguiente, nos decía que la integral a lo largo de una superficie cerrada, pues era igual a la carga encerrada partido por la permitividad eléctrica del vacío. Pero ¿qué ocurre con el campo magnético si intentamos obtener algo parecido a la ley de Gauss? Bueno, pues fijaros, si hago lo mismo, pues en el fondo también es válida la ley de Gauss aquí, puede hacer la integral del campo magnético en una superficie cerrada, el flujo magnético que atraviesa una superficie cerrada. Lo que pasa es que ya sabemos esta parte de aquí, la podemos calcular, pero siempre sabemos cuánto da, porque como la carga encerrada, como no existe carga norte, ni carga sur, eso no existe, existe un imán que tiene polo norte y polo sur. Pues entonces en todas las superficies que yo coja cerradas, ya sé la respuesta de esta parte de aquí, que es siempre cero, porque como no existe, como no hay carga, pues la carga encerrada siempre vale cero. Entonces esta ley de aquí se le puede llamar ley de Gauss para el magnetismo, o también se le puede llamar ley de ausencia del monopolo magnético, porque en el momento que algún día se descubriera el monopolo magnético, pues esta ley ya no se podría escribir, ya tendrías que decir que es igual a la carga magnética esa rara que tú has encontrado, partido pues por lo que sea, en este caso sería la permeabilidad magnética del vacío. Fijaros, si intentamos cazar alguna carga, por ejemplo, pues si aplicamos la ley, voy a utilizar el color verde, pues si intento aplicar y coger esta superficie cerrada, pues ¿qué pasa? Pues que cuando calculo el flujo que entra por este lado va a tener signo negativo, porque recordad que todas las superficies siempre tenían las normales apuntando hacia afuera, y entonces esta, yo qué sé, si cogemos aquí un poco la línea divisoria, todo este lado de aquí va a contribuir de forma negativa, toda esta superficie de aquí, mientras que este lado de aquí todo va a contribuir de forma positiva. Pero al final lo que importa es que como la carga magnética encerrada es cero, pues el flujo magnético a lo largo de esa superficie sería cero. Si nos vamos aquí, pues ocurre exactamente lo mismo. Fijaros, voy a intentar cazar
este monopolo magnético. Voy a cogerme esta superficie y voy a intentar, perdón, esta carga magnética, ¿no? Voy a pensar que el polo norte, pues cojo una superficie que lo encierre. Pero fijaros que tienes el mismo problema. Aquí, voy a pintar las normales, tal. Pues fijaros que tenéis el mismo problema. En este lado de aquí, o en este lado de aquí, en esta superficie de aquí, todas las líneas de campo están saliendo de este volumen, entonces esas van a contribuir de forma positiva, mientras que en este lado pues están todas, bueno, aquí a lo mejor estarían también saliendo, ¿vale? Por aquí estarían saliendo, pero por aquí están entrando un montón, ¿no? Y entonces aquí, en este lado de aquí, serían negativas, ¿no? La contribución sería negativa. Pero fijaros que hay líneas que salen y líneas que entran. Lo que te garantiza la ley de Gauss en este caso es que el flujo magnético ahí tiene que ser cero, ¿vale? Estás cogiendo un poquito de carga de monopolo, perdón, de polo sur, tienes aquí tu polo norte, pero al final lo que cuenta son las líneas de campo y esas valen cero. Entonces no puedes nunca poner algo así como la carga magnética encerrada ni nada de eso, porque esta parte de aquí de la ecuación siempre vale cero, ¿vale? Más cosas. Bueno, las unidades son el Weber, las unidades de flujo magnético es el Weber, que es Tesla metro cuadrado, ¿vale? Tesla, ya sabéis, el ingeniero, no el gato. Bueno, vamos a hablar de la fuerza magnética sobre una carga puntual. Antes hemos hablado un poco de las líneas de campo. Supongamos ya que tenemos un campo magnético, todavía no sabemos muy bien de dónde ha salido, eso lo veremos en el tema siguiente, de fuentes de campo magnético. Pero ahora lo que nos interesa en el resto del tema es ver los efectos de ese campo magnético sobre cargas puntuales primero y sobre corrientes después. Entonces vamos a ver ahora qué ocurre cuando ese campo magnético, cuando una carga está en presencia de un campo magnético. Bueno, pues esa carga va a experimentar una fuerza que tiene esta expresión de aquí, ¿vale? La fuerza magnética, la leo. La fuerza magnética es igual a la carga multiplicada por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, ¿vale? Entonces, fijaros, se tienen que cumplir tres condiciones. Tiene que haber un campo magnético y después tienes que tener una carga que se mueve con una velocidad determinada. Y además, esa velocidad, para que haya una fuerza magnética, fijaros, no sé si recordáis, el producto vectorial de dos vectores en módulo, bueno, vamos mejor aquí. No, antes de eso. Vamos aquí, me voy a coger una hojita nueva. Vale. Pues si recordáis, la fórmula es esta. Vamos a ir desgranándola un poquito. La carga, velocidad, producto vectorial, ¿vale? El producto vectorial hay dos formas de notarlo. Puedes utilizar o este símbolo que yo tengo aquí o puedes poner un aspa. Yo prefiero este símbolo porque pues, para que no se confunda ni con una X ni con el símbolo por. Bueno, pues este producto vectorial. Bueno, ¿qué pasa con el producto vectorial de dos vectores? Bueno, aquí vamos a necesitar hacer productos vectoriales de vectores. Hay muchas formas, hay un par de formas que ahora mismo se me ocurren. Un poco la fórmula tradicional que se ve más en bachillerato es esta de aquí. Cogemos los vectores, aquí ponemos las direcciones posibles que puede haber, x y z, y aquí ponemos las componentes de cada vector, ¿vale? Y entonces ahora, pues como esto es un determinante, pues decimos, vale, pues la primera componente es el producto de AI por BZ menos AZ por BI. Y todo esto por X. Más AZ por BX menos AX por BZ. Tal. Más AX por BI menos AI por BX. Todo esto Z. Fijaros que hay una cosa curiosa, que es que si hubieras sido capaz de escribir el primero,
pues ya todos los demás van directamente en orden cíclico. Fijaros, después de la y viene la z, después de la z viene la x, y después aquí, pues después de la z hemos dicho que viene la x, y después de la x viene la y, ¿vale? Después de la x viene la y, siempre voy yendo en orden cíclico. El orden cíclico sería x, y, z, ¿no? Pero es que ahí no acaba, porque después de la z viene siempre la x. No hay ninguna dirección privilegiada, no tiene un premio por ser la x. No puede ser que la x sea primero y la z la última, que va. Es que lo que pasa es que después de la z vuelve a venir la x, por eso es como un ciclo, ¿no? Y entonces, después de la y viene la z, y después de la z viene la x otra vez, vendría la x otra vez, ¿vale? Y así podemos escribir todos los ciclos, ¿vale? Esta es una forma. Si has sido capaz de escribir este, puedes escribir los demás, solamente tienes que sumarle uno a cada componente que tiene aquí, ¿vale? Esta no es mi forma favorita, porque es muy engorrosa, ¿no? Entonces, una forma de verlo es utilizando un poco las propiedades, ¿no? Entonces, casi siempre todos los vectores que vamos a tener, pues o son paralelos entre sí, o están en la misma dirección, o son perpendiculares entre sí. Y entonces fijaros, si son paralelos entre sí, podemos ver que el producto vectorial de un vector, del producto vectorial de dos vectores paralelos, bueno, el producto vectorial de dos vectores, si yo le calculo el módulo, lo puedo escribir de esta forma. Puedo decir que es el módulo del primer vector multiplicado por el módulo del segundo vector multiplicado por el seno del ángulo que forman, ¿vale? Que le podemos llamar teta. Bueno, pues si los dos vectores son paralelos, pues el ángulo que forman es 0 grados, y entonces el módulo de esos dos vectores, o el producto vectorial de esos dos vectores, es forzosamente 0, ¿vale? Y la segunda propiedad es que si esos dos vectores son perpendiculares entre sí, pues entonces es directamente el producto de los dos vectores, ¿vale? Esto sería hablando del módulo, ¿vale? Muy bien, pues fijaros, una forma de verlo es la siguiente. Si yo tengo un vector, por ejemplo, el vector A, que quedamos en que se puede expresar de esta forma, A, su componente X, su componente Y, más su componente Z, y con el B lo mismo, pues si yo hago el producto de A por B, entonces tengo que, es solamente hacer esto de aquí, AX más AI más AZ por Z, producto vectorial por BX más BY más BZ por Z, ¿no? Entonces fijaros que, por ejemplo, esto de aquí es AX, voy a hacer solamente uno porque es que si no me voy a morir, ¿no? AX por X, producto vectorial de BX por X, ¿vale? Más AX por X, producto vectorial de BY por Y, ¿vale? Más AX por X, producto vectorial de BZ por Z, ¿vale? Entonces dices, pero bueno, y esto solamente para esta parte de aquí. Y ahora tendría que poner la siguiente. Pero fijaros, como estos dos vectores, este vector y este vector, es verdad que no son iguales, pero están apuntando en la misma dirección, pues esto de aquí vale 0. Esto de aquí, esta parte, es igual a 0. Después, estos dos vectores, ¿cuánto dan? Pues una propiedad que tiene el producto vectorial es que se pueden sacar los módulos de y entonces se queda X, producto vectorial por Y, y esto de aquí es el producto cíclico de X por Y. Después, cuando multiplico X por Y, me da un vector perpendicular que es Z. Pues esto de aquí es Z. Y esto de aquí es AX por BZ, y ahora tengo X por Z, pero es que X por Z están en orden contracíclico, ¿no? Y entonces me da un vector perpendicular. Entonces una propiedad que tiene el producto vectorial es que
bueno, el producto escalar sí es conmutativo. Tú puedes hacer esto y es lo mismo. Pero el producto vectorial no es conmutativo, es anticonmutativo. Entonces tú tienes A por B es lo mismo que menos B por A. Entonces tú tienes que X por Z es igual a menos Z por X. Entonces tengo una situación como la de antes. Tengo el producto vectorial de X por Y, me da un vector perpendicular que es Z, y el producto vectorial de Z por X me da un producto vectorial de un vector que es Y. ¿Vale? Entonces esto de aquí es menos Y. ¿Vale? Esto lo estoy haciendo, aunque parezca ahora muy engorroso, vais a ver que en la mayoría de los casos, como solamente tienes una componente o dos por cada vector, pues es muy directo. Si no soy capaz de pensarlo así, y la mayoría de los términos se van a anular, o bien porque son paralelos o por bien porque es que directamente son cero. Entonces, si no soy capaz de verlo así, pues siempre voy a estar forzado a tener que escribir este determinante. No es que tenga ningún problema yo con este determinante, lo que pasa es que es fácil equivocarse en algún signo, en hacer esta imagen mental que todos nos hacemos de esto con esto más, esto más, esto más, esto. Muy fácil equivocarse, de verdad. Y yo la verdad que desde que aprendí a hacer esto, pues yo lo recomiendo mucho. Creo que es la forma mejor y con más soltura. A lo que voy. Voy a cogerme otra hoja porque es que al final no he hablado nada de la fuerza magnética, me he enrollado con el campo, con el producto vectorial. La fuerza magnética. La fuerza magnética hemos dicho que es Q por V por B, ¿vale? Entonces tiene que haber una carga que se mueve con una velocidad en presencia de un campo magnético para que ahí aparezca una fuerza magnética. Y fijaros, otra condición es que V no tiene que ser, o las únicas componentes que van a hacer algo son las componentes que sean perpendiculares a B. Si V es paralelo a B, pues entonces este producto vectorial vale 0 y no hay fuerza magnética, ¿vale? Entonces vamos a pintar aquí un campo magnético, vamos a hacerlo sencillo al principio, una carga magnética, vamos a pensar que es positiva, que se mueve a una velocidad paralela al campo magnético, ¿no? Pues entonces fijaros, vamos a aplicar esta fórmula. La fuerza magnética es igual a la carga, que es positiva, ¿no? Pues Q, la ponemos ya aquí, la velocidad, que si cojo, por ejemplo, este sistema de coordenadas, X, Y, pues si cojo ese sistema de coordenadas, entonces la velocidad es directamente Vx, ¿no? Producto vectorial por B por X. ¿Cuánto da esto? Pues 0. Aquí no hay fuerza magnética, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplito. Misma partícula, mismo sistema de coordenadas, no lo escribo otra vez, y ahora el campo magnético vamos a suponer que está hacia adentro. Pinto aquí las aspas, pinto aquí las aspas, pinto aquí las aspas, fuerza magnética, lo mismo de antes, tengo Q por Vx, y ahora fijaros, ¿hacia dónde tengo que pintar el campo magnético? Bueno, pues si yo en mi sistema de coordenadas lo he pintado así, la componente Z, la componente Z sale hacia fuera del papel, y entonces aquí lo vamos a pintar, X, y la componente Z tiene que salir hacia fuera del papel siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces es un punto, no es un aspa, y entonces B, fijaros que tiene signo menos, es el producto de menos B por Z. Y entonces, ¿qué pasa? Pues fijaros, en este producto vectorial es lo que teníamos antes. Todas las componentes que acompañan al producto vectorial, todos los módulos pueden salir, pueden salir del producto. Entonces tengo, y el signo menos también, entonces tengo menos Q por V por B. Producto vectorial de X por Z.
Pero ¿qué pasa? Que como después de la z viene la x, pues esto tengo que escribirlo así, tengo que poner menos z por x. Y una vez que ya están en orden cíclico, pues esto de aquí ya sí es el vector y. Entonces este signo menos se va con este signo menos y entonces tengo q por v por b por i. Es decir, la fuerza magnética, la voy a poner en color naranjita, la fuerza magnética va en la dirección positiva del eje y. ¿Vale? Esta sería la dirección de la fuerza magnética. ¿Vale? Fijaros, un truco, vamos a hablar de la regla de la mano derecha, pongo así en grande. Un truco es, coges tu mano derecha y si quieres hacer ver hacia dónde va a ir la fuerza, pues coges tu dedo índice, es la velocidad, ¿vale? El segundo vector, en un producto vectorial, el primer vector es tu dedo índice. El segundo vector es el campo magnético, ¿vale? No sé cómo ponerme, porque esto... Vale, sí, creo que es así. Sí, algo así, ¿vale? Es el campo magnético. Y fijaros que mi dedo gordo apunta en la dirección hacia donde va el vector, que es en el eje y, ¿vale? Entonces esta regla funciona. Dedo índice de velocidad, campo magnético en mi dedo medio, que me da aquí ahora en la cabeza, y el dedo gordo es la fuerza, ¿vale? Esa es la regla de la mano derecha. Otra regla es la regla del sacacorchos, ¿vale? O la regla de los tornillos, si queréis. Entonces, todos los tornillos del mundo se enroscan en sentido de las agujas del reloj. Tú haces así, vas girando en el sentido de las agujas del reloj y se va enroscando hacia adentro. Pues entonces tú coges el vector velocidad, lo mueves en la dirección del campo magnético y eso va, coges en este caso vector velocidad, lo metemos hacia adentro y eso te da la fuerza porque estás desatornillando. Iría en el sentido contrario de las agujas del reloj, visto desde arriba, ¿no? Y si lo miras desde abajo, pues al revés. Entonces sí sería atornillar, ¿vale? Y la tercera posibilidad es, coges tus deditos, los pones en la dirección de la velocidad, ¿vale? Y los pliegas en la dirección de donde está el campo, pues entonces tu dedo gordo apunta hacia donde va la fuerza, ¿vale? Pues esas serían un poco las tres reglas, la del tornillo, la del sacacorchos, no sé. Vale. ¿Qué pasa cuando esta carga se mueve, digamos, en un campo magnético? Bueno, pues fijaros, se mueve en un campo magnético, nota esta fuerza, ¿vale? Vamos a pintarlo así. Este es el mismo ejemplo de antes, solo que un poquito más grande. Y entonces vamos a pintar aquí a la carga, ¿no? Entonces la carga está aquí y fijaros, la fuerza que nota se está moviendo con esta velocidad, pero es que nota una fuerza que es normal a esta velocidad y que va hacia arriba, ¿vale? La fuerza magnética está yendo hacia arriba. Y entonces se mueve un poquito, pero es que está siendo acelerada hacia arriba, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué pasa? Pues nos volvemos a hacer la misma pregunta, pero es que ahora su velocidad ya no es esta de aquí, ahora se ha movido para acá. Pero es que sigue notando, fijaros, si hacéis lo mismo, hacéis el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, os da tal que así, ¿vale? Entonces fijaros que la fuerza magnética no provoca una variación del módulo de la aceleración, pero sí del vector, es decir, está cambiando la dirección del vector, pero no lo largo que es, ¿vale? Entonces se mueve así y después aquí volvemos a hacer la misma operación y nota una fuerza que la desplaza hacia la izquierda y se sigue moviendo así, y al final pues va a completar, lo que le va a pasar es que va a completar una trayectoria semicircular, ¿vale? Semicircular. Esta fuerza al final es una fuerza de aceleración normal que la va a intentar mover siempre y al final va a completar un movimiento circular uniforme, ¿vale? Fijaros, los movimientos circulares uniformes, si cogemos aquí el centro, pues se describen de esta forma, ¿no? Yo puedo decir que la componente X, en función del tiempo, pues la componente X, fijaros, en este caso, tal y como está dibujado, sería seno
Si empiezo a contar el tiempo aquí, pues sería el seno de una velocidad angular en radianes por el tiempo, ¿vale? Y la componente i sería en este caso, pues fijaros, la componente i sería el menos coseno de omega t por el tiempo, ¿no? Entonces, la posición es, en función del tiempo, es x de t por x más i de t por i, ¿vale? La derivada de esto con respecto al tiempo es la velocidad, ¿no? Entonces, si derivo esto con respecto al tiempo, ¿qué tengo? Pues la derivada del seno es omega coseno de omega t. Y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces esto es omega por el seno de omega t, ¿vale? ¿Y la aceleración qué es? Bueno, pues la aceleración es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, o la segunda derivada, si queréis, de la posición con respecto al tiempo. Y entonces, fijaros, vuelvo a derivar esto de aquí y tengo omega menos, bueno, esto de aquí es, si calculo el módulo, fijaros, si calculo el módulo de esto, de este vector, del vector este de aquí, ¿qué me da? Pues me da el módulo de este es lo mismo que el módulo que omega multiplicado por el módulo de la posición, ¿no? Sí. Y aquí, si hago la segunda derivada de esto de aquí, pues tengo omega cuadrado seno de omega t más omega cuadrado coseno de omega t, ¿vale? Y entonces fijaros que esto de aquí es lo mismo que menos por x, ¿vale? Aquí una x, me faltará x, no estoy teniendo esto x y esto x y. Esto es menos omega cuadrado por r, ¿vale? Si me voy y hago el módulo, pues esto es directamente, el módulo de a es omega al cuadrado por r, ¿vale? Entonces, fijaros, en un movimiento circular uniforme como este que tenemos aquí, pues tenemos que la aceleración, el módulo de la aceleración cumple que es omega al cuadrado por el módulo de la posición en cualquier momento, o el radio, ¿no? Y esto es lo mismo que si sustituimos omega, pues tenemos que es v al cuadrado partido por r, ¿vale? Entonces, fijaros, si la fuerza magnética, que es igual a la masa por la aceleración en este movimiento, esto siempre se cumple, pues es Q en módulo. Me voy ya en módulo, vamos a ver los módulos. El módulo sería, el módulo de esta fuerza es, como siempre es perpendicular, pues esto es Q por V por B, eso no es una B, Q por V por B es igual a la masa por la aceleración, pero es que la aceleración es V al cuadrado partido por R. Entonces, aquí esto y esto se va, y fijaros que esta formulita me está diciendo que el radio de giro, esto se ha ido una. El radio de giro es Q por B partido M por V, ¿vale? Entonces, es una forma, en los movimientos, una partícula que se mueve en un campo magnético, pues siempre se cumple. Esto se cumple que el radio de giro es Q por V, es cuanta más carga tenga, mayor será el... Uy, no me he equivocado, esto va al revés. Esto va al revés. El radio es M por V partido Q por B. Esto sí tiene más sentido. Cuanta más carga tenga, fijaros, cuanto más carga tenga, menos radio de giro va a tener. Más le está haciendo efecto la fuerza magnética, entonces R, esta R, va a ser más pequeñita. Los radios de giro serán muy pequeñitos. Si el campo magnético es muy intenso, lo mismo. Fijaros que aquí queda una parte, un término, digamos,
magnético, de fuerza magnética, y aquí queda un término cinético. Esto es la cantidad de movimiento lineal, el momento lineal. Entonces, si venías muy rápido, tenías mucha masa, tienes que tener un campo muy grande para poder curvar esa trayectoria, ¿vale? Vamos a hacer este ejemplito y ya lo dejamos aquí, de una fuerza magnética sobre un protón. Lo voy a dejar más o menos indicado. Tengo aquí, creo. Sí. Me dice un protón se mueve a una velocidad de 3 por 10 elevado a... Esto está mal. De 3 por 10 elevado a 5 metros segundo a través de un campo magnético uniforme de magnitud 2 teslas dirigido a lo largo del eje positivo, ¿vale? A lo largo del eje positivo, del eje Z positivo. La velocidad de cada protón se encuentra en el plano XZ con un ángulo de 30 grados con respecto al eje, ¿vale? Entonces vamos a pintar el eje, este sería Z, X lo pinto para arriba, ¿vale? Esto sería Z, X, y entonces ZX, y va para acá. Y lo que pasa aquí es que la velocidad del protón pues está formando 30 grados con el eje Z. La velocidad del protón va así, tiene aquí ahí 30 grados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelve este problema? Pues fijaros, es que este problema no es tan fácil de resolver, porque este problema hay una parte de la velocidad que sí que puedo descomponer esta velocidad en dos, y hay una parte de la velocidad que está alineada con el campo magnético, y entonces yo sé que la fuerza magnética debido a eso es cero. Vamos a escribirlo aquí. La fuerza magnética es igual a Q por V por B. Pero es que en este caso la velocidad no es ninguno de los casos anteriores, esta vez tiene componente Z y componente X, ¿no? Y B va en la dirección de Z, ¿vale? Pues entonces en este caso, fijaros, aquí la fuerza, el vector de velocidad, pues es Vz, Z más Vx, X, producto vectorial por Bz. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Bueno, pues fijaros, esto me he equivocado, aquí no tengo que ponerle gorrito. ¿Qué pasa? Pues que esta componente de aquí está alineada con esta de aquí, y entonces se puede descomponer esta fuerza en dos. Va a haber dos contribuciones, una de QVZ por B de Z por Z, más QVX por B de X por Z, ¿vale? Entonces fijaros que esta de aquí es igual a 0 porque está en la misma dirección que el eje Z, entonces esta de aquí desaparece y la única que sobrevive es esta de aquí, que es Q por Vx por B, y X por Z, ¿cuánto es? Bueno, pues como están en orden contracíclico, pues aquí tengo que poner un signo menos para que estén en orden cíclico, y ya sí que pasa a ser I. Entonces esto es menos Q por BI. Es decir, la fuerza magnética, si la pintamos aquí, va hacia acá, ¿vale? Y claro, ¿cómo es esta trayectoria? Fijaros, es la composición de un movimiento con velocidad uniforme en el eje Z, porque esta partícula, si en el eje Z siempre va a tener la misma velocidad, no hay nada que lo esté acelerando en ese eje, y después tienes un movimiento que siempre es perpendicular a la aceleración en el plano XY. Entonces, ¿cómo es esa composición? Bueno, pues es una cosa así. Hay un movimiento circular uniforme que tiene este radio, que es el que hemos visto hace un momentito, M por V, de X,
la proyección, no la velocidad completa, sino la proyección sobre el eje X partido Q por B. Esto sería el radio de esta espiral. Y después en el eje Z pues es constante, la velocidad es constante y no hay ninguna aceleración. Este sería el radio de giro en este eje. Si lo miro así de frente, entonces esto sería el radio y se va moviendo así, ¿vale? Muy bien, pues fijaros, ya con esto ya termino, que me estoy alargando un poquito. Atrás. Pues este es el principio de una cosa muy interesante que son las botellas magnéticas. ¿Por qué son interesantes? Bueno, pues seguramente hayáis escuchado hablar de la fusión nuclear, ¿no? Pues la fusión nuclear, uno de los problemas que hay es que tú tienes que calentar un gas tanto que las partículas vayan tan rápido que cuando se juntan, que se junten tanto que empiecen a dominar las fuerzas nucleares, que son de muy corto alcance, ¿no? Pero claro, para que se junten tanto, pues tienen que estar muy calientes. Tienes que conseguir que choquen entre sí con una velocidad muy alta y eso implica o es equivalente a que tenga una temperatura muy alta el gas que estás teniendo, tan alta que ningún recipiente lo puede contener. Entonces lo único que lo puede contener son líneas de campo magnético que no transmiten temperatura en principio. Entonces fijaros que el mecanismo es una cosa así, hay dos bobinas que generan unos campos magnéticos, ya veremos cómo y tal, pero en principio quedaros con la forma que tiene estos campos magnéticos, pues tienes una partícula que se va moviendo así y al curvarse estos campos magnéticos, cuando estás por aquí aparece una fuerza que la intenta devolver a de donde ha salido, ¿no? Y entonces al final, pues por aquí apenas tiene una trayectoria circular con la velocidad que fuera en este eje, pero cuando llega aquí le aparece una fuerza que la devuelve hacia donde estaba y entonces se queda rebotando entre estos dos puntos, ¿no? Eso sería el concepto de botella magnética. Y finalmente, pues también este mismo principio o este mismo concepto sería el mismo que nos explica las auroras boreales. Las auroras boreales se producen cuando partículas cargadas chocan en las capas superiores de la atmósfera y entonces produce una excitación de los electrones de los gases que están ahí, que al desexcitarse emiten luz, ¿no? Y entonces en realidad tenemos un montón de partículas. Probablemente hayáis escuchado hablar de los cinturones de Van Allen. Son unos cinturones formados por este principio de botella magnética con las líneas del campo magnético terrestre. ¿Y qué pasa? Que cuando llega un viento solar, una llamada solar, deforma esas botellas, esas líneas de campo, y entonces algunas de esas partículas pues chocan con las capas superiores de la atmósfera y producen ese efecto tan bonito que son las auroras boreales, ¿no? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, me despido de vosotros y hasta la próxima.